Dale, prendete a Mirá Vos. Pablo Cufré y Cecilia Genovese te dan un enfoque diferente de la información. Te decíamos, hablábamos antes de ir a la canción de todos estos anuncios y concreciones de despidos en todo el Estado Nacional. Y ahora tenemos visitas justamente para hablar de eso. Estamos con Pamela McKay y Fernando Frank. Ellos son de Fernando, Instituto Nacional de Agricultura Familiar, Campesina e Indígena. Ambos, por lo menos desde las declaraciones del vocero, ¿ya despedidos? No sabemos. Por eso lo dejé en pregunta. Sí, buen día. Sí, bienvenido. Buen día, gracias por el espacio. Sí, la situación es así. Nosotros tuvimos durante muchos años contratos anuales de renovación automática, con un invento que hizo el Estado Nacional en un momento de la historia reciente, que son contratos que no nos dan estabilidad, pero bueno, que nos daban algunos derechos laborales como recibo de sueldo, una estabilidad relativa. Nosotros veníamos de ser monotributistas, facturándole al Estado Nacional en algunos casos durante más de como 16 años cuando se produce el cambio de tipo de contratación. Este gobierno lo que hizo fue, en vez de renovarnos hasta el 31 de diciembre, renovarnos hasta el 31 de marzo, al 100% de los 70.000 trabajadores y trabajadoras bajo esta forma de contratación, y anunciar, así como un comentario, que el 26 de marzo próximo, que es el martes de la semana que viene, va a haber un porcentaje que en un momento dijeron el 20, en otro momento dijeron el 30% de despidos en todos los organismos. Bueno, lo que hablaban ustedes en el bloque anterior de los organismos centralizados y descentralizados del Estado Nacional, que son un montón. Y dentro de eso sabíamos que estábamos comprendidas, pero no que iba a un día a la pasada en su conferencia decir que éramos no trabajadores, que habían estado investigando profundamente, ni googlearon, dijeron que teníamos 2 delegaciones en Chaco y Santiago del Estero, creo que dijo, y bueno, Catamarca, no es verdad, estamos en todas las provincias. Y bueno, un no trabajador como Adorni dice que somos no trabajadores nosotros, entonces nosotros lo que estamos haciendo es tratar de llevar nuestra voz a todos los medios que nos dan cabida y bueno, y movilizarnos también a través de nuestros sindicatos. Estamos agremiados en ATE, yo fui delegado, Pamela es delegada en este momento, y bueno, ya hay un paro nacional para el día martes, al que quizás se suma la CTA autónoma, que están hoy resolviéndolo, y quizás las otras centrales, que eso no lo sabemos. Así que sí, estamos en esta situación muy, muy dura y muy extraña, y bueno, y con presencia en los lugares de las que ya somos parte, como la multisectorial, como la organización de mañana 24 de marzo en carpintería, venimos de la Feria Franca. De la Feria Franca. Bien. Sí, un poco pensaba en esta doble cuestión que también charlábamos antes de la situación de ustedes como trabajadores, trabajadoras que se quedan sin trabajo o que están con la espada de Damocles ahí esperando que les llegue la notificación concreta, y todo lo que el organismo, el instituto, en este caso el Instituto Nacional de Agricultura Familiar, Campesina e Indígena, que me gusta nombrarlo completo porque dice un montón el nombre, todo lo que deja sin hacer y cómo hay un montón de familias y de personas con un rol importantísimo, sobre todo en este contexto, que quedan en el desamparo absoluto. Un poco quería que comenten eso, cuál es el trabajo de este instituto y qué es lo que se termina con el cierre. Y eso es una cuestión bastante fundamental lo que vos decís, Ceci, porque es
la única política específica que tiene el Estado Nacional. Digo específica porque nosotros vamos articulando con el INTA, con el SENASA, con el INTI, hay otros organismos nacionales, pero esta es la única específica para este sector, que es el sector que garantiza nada más ni nada menos que la soberanía alimentaria, o sea, no es cualquier sector. Entonces, en ese sentido, es muy grave porque el Estado, como nos decía el abogado, deja de cumplir con su objetivo, que es el bien común, y desaparece esta única política que además tiene 30 años, que ya pasó todo tipo de gestiones, o sea, nace en la época del menemismo como un programa de alivio a la pobreza en el 93. Sí. Después se fue transformando Subsecretaría de Agricultura Familiar, Secretaría de Agricultura Familiar, y en el 2022 se crea el instituto con la idea o la promesa de que íbamos a tener, bueno, más autonomía, presupuesto propio, mejores condiciones para los trabajadores y trabajadoras, que como decía el FER, somos 100% precarizados. O sea, en el caso nuestro tenemos 15 años de antigüedad, tenemos compañeros que están desde que era programa, o sea, prácticamente 30 años de antigüedad. Que personas que han sido despedidas 3 veces. 2 veces por Macri y esta sería la tercera. Y que se enteran que se quedan ahora, nos quedamos sin trabajo, así en una conferencia de prensa, a la ligera, a la liviana, porque eso no es menor, ¿no? O sea, desaparece toda una política para un sector específico, así, en conferencia de prensa. Sin indemnizaciones, sin... No, y con esta expresión que decían, ¿no? De los no trabajadores, los puestos de no trabajo, creo que fue la expresión que usó Adorni. O sea, ni siquiera con la... Humillándonos. Claro, humillando, ¿no? Humillando. Y con la intención de humillar, porque no fue un lamentamos el cierre. No hubo ninguna instancia, por ejemplo, a ver, las nuevas autoridades que además tuvimos desde diciembre hasta hace unos días sin autoridad, es decir, que los trabajadores vamos sosteniendo las políticas públicas de manera casi autogestivamente, porque ya nos conocemos de manual cómo funciona el Estado y la política pública. Las nuevas autoridades no se presentaron, nunca nos pidieron ni siquiera un resumen, no tuvieron la intención de enterarse de lo que hacemos, ¿no? Sí, por eso yo decía que estamos explicándolo donde podemos, como hicimos durante el macrismo, cuando despidieron a la mitad de los trabajadores y trabajadoras. Y una de las cuestiones que ha sido nuestro trabajo en esto que decía Pame, de ser un programa de alivio a la pobreza en el menemismo, pasó a tener una visión mucho más integral, mucho más política y mucho más interesante, a partir de algunos conceptos de desarrollo socioterritorial, de trabajo codo a codo con las organizaciones. Estamos hablando de un sector muy organizado y con mucha claridad política, y también les duele eso, tenemos compañeras, por ejemplo, en las asambleas No a la Mina en Esquel, en Andalgalá, en las organizaciones de Pueblo Fumigado en Santa Fe, acá mismo, resistiendo desalojos en Santiago del Estero, y eso es lo que les molesta. Y otra cosa es que hemos trabajado no solo la producción de alimentos, que es nuestra primera tarea, el apoyo, sino que hemos trabajado, hay parajes rurales, incluso de acá de San Luis, y en todo, pensemos en la cordillera, en la Patagonia, en la Puna, donde la única presencia del Estado es una escuelita, a veces una salita de salud, donde se atiende capaz que 2 veces al mes, y nosotras, más algún técnico del INTA, algún técnico de alguna ONG en los lugares donde hay más pueblos indígenas. Entonces también hemos sido articuladores de lo que se hablaba antes en el bloque anterior, de los programas de ANSES, de las campañas de Papa Nicolau, del Estado provincial, como un vínculo, una llegada al acceso a derechos. Y cuando se habla, por ejemplo, de la salida del Estado de los barrios populares, por ejemplo, de las villas, que no queda un vacío, que algunas cuestiones de esas la ocupan los narcos, en el caso nuestro no van a ser los narcos, sino que es precarizarse como trabajador en el modelo de los agronegocios, ser cosechero, estar en una relación diferente. Muchas familias ya tienen una estrategia muy sabia y muy aceitada de trabajar bajo patrón una parte y tener sus animales, su producción, su elaboración,
Pero en la medida que se te va achicando las posibilidades de producir y vender, y te quitan algún apoyo como es el potenciar trabajo, por ejemplo, esas personas quedan más regaladas y baja su poder de negociación ante un trabajo explotado. Ustedes verán que nosotros le damos la información, aprovechamos cada segundo al aire. Teníamos acá para compartir que recién terminamos de hacer los flyers, porque esto así en 3 días tuvimos que salir a dar respuesta a un montón de cosas y tratamos de hacer como un resumen de nuestro trabajo llevado a números, o sea, Fer contaba toda la cuestión, si se quiere, cualitativa, y tratando de hacer un recuento de lo cuantitativo. Estamos empezando a compartir estos flyers que tienen que ver con nuestras líneas de trabajo, donde, por ejemplo, una de las líneas es el Prodeca, que son todo de financiamiento internacional, ¿no? El Prodeca es el programa de desarrollo a cadenas caprinas, y en los últimos 2 años en San Luis somos 30 técnicas de terreno, se ejecutaron 43.440.060 pesos en esa línea de trabajo. El PICEAR es otra línea, que son los proyectos de inclusión socioeconómica a áreas rurales, donde 157 familias campesinas accedieron al agua con casi 22 millones de pesos. Esto también ahora... Perdón, son números muy chicos en cuanto a lo que es inversión del Estado. Lo que es inversión del Estado, sí. Que estás diciendo que familias que acceden al agua. Exacto, totalmente. Debería ser. También hay un desfasaje porque la inflación hace que hoy en día, digamos, si tenemos que actualizar estos números, deberían ser más. Hay otro debate que arrojan estos números, que tiene que ver con que obviamente esta venía siendo una política dejada de lado, ¿no? Que tendría que haber sido priorizada más. Ese debate también está. Lo que pasa que son como distintos planos. Una cosa es, hace falta más, que eso lo veníamos diciendo y pidiendo, y no solo los trabajadores, sino las organizaciones. Y otra cosa es, cerramos el lugar, ¿no? Como que ya directamente no hay lugar ni siquiera al debate. Seguimos en Nuestras Manos, que es una línea que financia proyectos para las mujeres, casi 12 millones de pesos se ejecutaron. Después, proyectos de cisternas, se ejecutaron más de 27 millones de pesos. Solo como para ejemplificar algunas de las líneas en esto de lo que decía Adorni, los puestos de no trabajo, ¿no? Tal cual. Y puntualmente acá, en nuestra provincia, vos decías todos estos números son de nuestra provincia. Estos números son de la provincia. De la provincia. De la provincia de San Luis. Sí, exacto. Okay. Nosotros, claro, el organismo es nacional, por lo tanto, también cada provincia está haciendo su propio recuento de ejecución. Perfecto, para ahí iba entonces. Claro. Estos números que escuchábamos son de San Luis. De San Luis, y de desarrollo para el cuidado o la mejora en la calidad de vida o la integración de personas, básicamente, porque creo que se pierde mucho la perspectiva, ¿no? Por supuesto que hay que ponerlo en números para entenderlo, pero creo que lo que se busca, lo hablábamos antes fuera del aire antes de empezar, ¿no? ¿Son insensibles o no les importa? ¿No? Que no es lo mismo exactamente, porque una cosa es que lo hagan con gusto, digamos, por producir un daño, y otra cosa es que ni siquiera les importe. Vos, Fernando, decís que es quienes nos dicen no trabajadores están demostrando ser. Puede que haya en nuestras instituciones, en todo el Estado Nacional, personas que no cumplen, personas que trabajan menos o que trabajan o que erran en su trabajo. En todo caso, que se evalúe, ¿no? Lo que estamos viendo es que el 100% de los funcionarios de la Libertad Avanza son ignorantes, violentos, inútiles y profundamente insensibles, no solo con los trabajadores y trabajadoras del Estado Nacional que conducen, sino con la población que accede a derechos a través del trabajo y la presencia del Estado. Lo decía Pame, todo lo que haya que mejorar, nosotros también tenemos un montón de propuestas de cómo tendría que funcionar mejor.
pero de ninguna manera y ahí, se resuelve perdón, nada con este solucionismo de la destrucción que tiene La Libertad Avanza, que es decir, destruimos lo que hay y lo que va a venir, confiemos en que va a ser, con esta cuestión así entre nazi y New Age, esta cuestión así media de lenguaje de autoayuda, de que vamos a estar mejor y no es ese, porque también se escucha mucho, bien que antes no decías nada. ¿Sí? Nosotros cuando nunca sabemos, paramos de decir has estado acá cosas. varias veces. Nunca paramos, claro. Sí, los derechos laborales que tenemos, esta forma de contratación es porque le movilizamos cuando hicieron el lanzamiento del Ministerio de Agricultura en el gobierno de Cristina, cuando tuvimos jefe del movimiento Evita, en algunas cosas nos entendimos mejor y en otro momento, cuando empezaron a vaciar la institución, fue ATE de Agricultura Familiar quien lo planteó y era un planteo duro, pero que lo sostenemos y cuando le planteamos al gobierno de Alberto Fernández que el pase a planta permanente no era un reclamo meramente gremial, sino que era la forma de sostener una política pública, que estuvo buenísimo que se pasara en los hospitales nacionales en el medio de la pandemia, por supuesto, pero quedamos un montón esperando y bueno, estamos en esta situación ahora. Sí, a ver, lo que también vemos, ¿cuál es el verdadero objetivo? Acá no les interesaba ni siquiera si trabajábamos, si no, si éramos eficientes o no. Está claro que eso no. Hace una semana atrás empezaron a mostrar las políticas para las importaciones de alimentos. Eso es lo que verdaderamente está detrás del cierre de este instituto, ¿no? Que es cerrar, volvemos a decir, la única política que es para garantizar la soberanía alimentaria para el sector de la agricultura familiar, campesina, indígena. ¿Por qué? Porque van a resolver el tema de los alimentos concentrando aún mayor en, bueno, los monopolios de quienes comercializan alimentos, que ahí, bueno, ahí tienen que escuchar el otro programa de la gallina acá. Ya que está, pasamos el chivo acá. Pero los debates que muchas veces hemos dado acerca de qué comemos, ¿no? Y el acceso a qué tipo de alimentos, ¿no? Qué tipo de alimentos hacen las familias campesinas, qué tipo de alimento consumimos en base a las industrias, ¿no? Sí, que ahora encima importado. O sea, importado. Ya ni siquiera con trabajo local. Inclusive con, por ejemplo, diputados radicales han salido a decir no podemos importar carne de cerdo porque Brasil, por ejemplo, tiene una legislación diferente a la Argentina, implicaría modificar regulaciones que tenemos, que el SENASA tiene, que es hacer la vista gorda a determinados fármacos que utilizan en Brasil. Es decir, que hasta se pone en riesgo la salud, ¿no? Sí. Eso quería decir por un lado. Y por otro lado, esto también lo que pone en cuestión es cómo entendemos la economía, ¿no? ¿Nos es más importante que los números nos den 0, 0 que las personas? Si lo fundamental de la economía somos las personas, o sea, lo que tiene que cerrarnos en la forma de vivir es justamente que podamos vivir garantizando las necesidades básicas todos y todas. No es importante un balance, ¿no? Porque eso así es como nos venden este ajuste. Las caras visibles de La Libertad Avanza, como Adorni, Milei, Caputo, todas personas que no produjeron nada nunca, que no solo no trabajaron, sino que están vinculados a la especulación financiera, vienen a decir que somos no trabajadores. Que vayan y vean qué cosas aprendimos a hacer, y sobre todo en el sector, que el sector de las familias que viven en el campo, que son nuestros maestros espirituales, existenciales, y con quienes hemos aprendido hasta a criar hijos, que vayan y vean y escuchen, que ya sabemos que no lo van a hacer, pero sí con las personas que los han votado, con las personas que todavía sostienen algunas cuestiones, que cierren un poco el pico y abran los oídos, pregunten y escuchen y se hagan la pregunta, el plato de comida de dónde viene, porque probablemente arriba del 90% de las verduras frescas que se consumen en Argentina las produce este sector. La carne, huevos, la carne del ganado menor, en toda la apicultura. Entonces, empezar a entender desde algún lado
de qué es lo que estamos hablando. Bien, Fernando, Pamela, muchas gracias por la visita. Gracias. Pasen el chivo del programa. Sí, de el programa La Gallina Cacarea se graba acá en Radio Identia y se transmite los jueves a las 11 de la mañana. Ajá. Por Radio Identia y por Radio La Bulla los sábados a las 6 de la tarde. 8 horas. 18 horas. No es menor contar con una radio al servicio de los trabajadores y trabajadoras al servicio del pueblo. No es menor, y menos en estos momentos, así que bueno. Donde se busca silenciar, justamente, sí, ¿no? Donde se busca eliminar y silenciar, que no se muestre el ajuste. Que no se muestre el ajuste. Lo vimos incluso en el discurso de apertura de sesiones el 1 de marzo, donde solo había imagen para el presidente y para sus aplaudidores. Sí, mentir para ajustar, sí, nosotros pusimos. La realidad está ahí. Bien decías, Fernando, por ahí hay que ir, ver, preguntar y escuchar, ¿no? La realidad está ahí por más que la quieran ocultar. Muchas gracias. Muchas gracias y por supuesto gracias. A disposición siempre de Miravoz para hablar de estos temas, para difundir todo lo que está ocurriendo, incluso, bueno, con lo que va a ocurrir ahora el martes. El martes, gran movilización de muchos organismos nacionales en Buenos Aires, así que ahí vamos a estar y seguro réplicas a nivel provincial. Perfecto. Estaremos entonces contando después cómo fue eso. Gracias.